¿Y en qué creen los santeros? Las creencias de los santeros son de carácter, en primer lugar, animista y naturista. Es decir, creen que todo tiene espíritu, que todo tiene Aché. El Aché es el poder vital de la divinidad, que ellos consideran que está incluido en todo, en los astros, las piedras, las plantas, en todas las fuerzas y elementos de la naturaleza. Y por tanto son fetichistas, pues le atribuyen poderes sobrenaturales a objetos, piedras, plantas, animales. Sacralizan el monte, la ceiba, las piedras, el agua, los caracoles, los cocos, las pulseras, los collares, los tambores. Y son politeístas. Creen en múltiples dioses y diosas, los orichas, generalmente fuerzas y manifestaciones de la naturaleza, como el rayo, el fuego, las aguas, el sol, los árboles, que adoptan forma humana y controlan los diferentes aspectos de la vida de los hombres. Además de la triada de la creación, Olofi, Olodumare, Olodum, y del Ori, o dios personal de cada individuo. Así, por ejemplo, Changó es el rayo, Oyá la centella y los aires, Yemayá el mar, Ochun las aguas dulces, Orungan un árbol, Osaín el espíritu de todas las hierbas y plantas, Agayú el volcán, Nanaburuku la luna, Olorun el sol. Por tanto es idolátrico, pues aunque reconocen a un ser supremo, adoran y se consagran a los orichas. Y es mitológico, carecen de basamento histórico, son producto de una creativa tradición cambiante de mitos y leyendas, los llamados pataquíes, que a veces presentan versiones diferentes, transmitidos oralmente, pues no tienen escritura fundacional. Es una religión tradicional, no literaria. Y es espiritista. Tienen gran respeto y veneración por los espíritus de los antepasados, que ellos llaman Ara Orun, es decir, pueblo del cielo. Se cree en la comunicación con los muertos y en la posibilidad de su bajada y materialización, y les hacen ofrendas de sangre y comida, pues se les tiene gran temor. Y es maniqueísta. La realidad se divide en espíritus buenos y espíritus malos. Y es supersticioso. Múltiples tabúes, creencias y temores vanos que incluyen el miedo al mal de ojo, a las hechicerías de los enemigos, a la acción de los espíritus maléficos y de las ojogun o brujas, así como el uso de amuletos y fetiches para protegerse de los osou, es decir, de las adversidades, la mala suerte, las calamidades, desgracias, y de los abicú, que ellos creen que son unos espíritus que enferman y matan a los niños. Manipulador se estructura y se mantiene en base al miedo, temor a los enemigos, a las malas influencias, a las adversidades, a los espíritus oscuros de los muertos, al castigo de los orichas, a los innumerables tabúes, al manejo inadecuado de los fetiches, a terribles calamidades si se abandona la religión. Y es iniciático. ¿Cómo? Iniciático, es decir, los oficiales de la religión son escogidos por los orichas y tienen que someterse a complicados y secretos procesos de iniciación para adquirir los poderes sobrenaturales que los diferencian del común. Y es clánico. Clánico. Sí, quiere decir que se organiza en Ilé. Ilé en Yoruba quiere decir casa. En una estructura familiar ritual de socorro mutuo, tanto para lo espiritual como si es necesario para lo material, formada por los padrinos, los ahijados, todos los ahijados de sus padrinos y todos los iniciados que son hijos del mismo oricha, siendo todos abure, es decir, hermanos en la santería, constituyendo así un grupo social de referencia más importante que el de la familia de parentesco. Y es simbólico. Como en toda cultura de raíces africanas, el simbolismo es fundamental. Se hace vivir lo sensible junto a lo invisible, lo real junto a lo imaginario, los vivos junto a los muertos, religando en una visión monista panteísta. Monista panteísta, ¿cómo que es eso? Monista es una visión de que todo lo que existe es una sola cosa, es una sola unidad. Y panteísta es que todo tiene naturaleza divina. Por eso ellos hablan del Aché. El Aché es esa esencia divina o ese poder vital divino que está en todas las cosas, inclusive en las cosas que nosotros llamamos inanimadas. Y así religan en una unidad al universo, a los animales, a las plantas, a los minerales, al hombre, a la sociedad, a los espíritus, a la vida con la muerte, haciendo nacer lo divino a través de un culto donde a la palabra se une
la participación y compromiso del cuerpo, es decir, el baile, en una experiencia profundamente emocional que suele conducir al trance. Es ritualista. El centro de la religión es la adoración a las deidades, la cual se realiza mediante rigurosos oros, es decir, ceremonias, rezos, cantos y toques de tambores. Así se llama, oro. Sí, así se llama. En numerosos rituales que unas veces son secretos y otras veces son públicos e incluso individuales. Es festivo. La música y el baile no son accesorios o complementarios. En realidad son la base, el fundamento, la esencia del rito sagrado. Es sacralizante. Todo se considera que es sagrado. Fetiches, amuletos, atributos, comidas, bebidas y hasta la casa de familia, que se convierte en morada de lo divino, y bodo, casa de santo. Es humanista. El objetivo central no es Dios, el ser supremo, a quien no se le da culto, sino el ser humano y la satisfacción de sus necesidades y problemas cotidianos. Por tanto, es utilitarista. La relación con los orichas, si bien implica una sumisión y absoluta dependencia a sus deseos y caprichos, en la práctica está orientada más a que se haga la voluntad del creyente, obteniendo éste lo que desea a cambio de su pago de ofrendas y sacrificios. Es simoníaco. Simoníaco. Sí, simoníaco quiere decir que se compran los favores sobrenaturales y ellos consideran en su religión que compran los favores de los dioses para obtener bienes y su protección para evitar males, a la vez que pagan un alto derecho por cada acto religioso. Es determinista. Los orichas predestinan a quienes van a montar, es decir, a poseer, aún antes que la persona nazca. Y el creyente tiene que mantenerse registrándose, es decir, consultando a los dioses para conocer sus caprichos, gustos y deseos, y así no perder su protección y evitar castigos. Y también tienen que permanecer consultando a sus padrinos antes de tomar cualquier decisión o ejecutar una acción. Es amoral. Inmoral. Inmoral no, amoral. No es lo mismo inmoral que amoral. Amoral quiere decir sin distinción radical entre el bien y el mal. En la santería se respeta un código ético de mandamientos similares al decálogo judeocristiano, pero no tiene el mismo sentido de pecado, ya que virtudes, vicios y defectos se perciben como comportamientos naturales para madurar la vida del hombre. A sus dioses se les atribuye un comportamiento humano sin límites morales. Y es sincretista, porque es una mezcla con predominio de la religión yoruba precristiana con algunos elementos cristianos tomados de la fe católica. Por tanto, no es la original de una ni de la otra religión. ¿Me puedes explicar otra vez eso de sincretista? ¿Qué es eso de sincretista? Mira, sincretismo es mezclar elementos de distintas fuentes que no combinan. Es una confusión de doctrinas en conflicto. Se cree que se está armonizando elementos religiosos, cuando en realidad lo que se hace es mezclar aceite con agua. Por lo tanto, la santería es un sincretismo.